Bueno, pues primeramente, paz de Cristo, jóvenes, vamos a reanudar el tema que por aquí teníamos pendiente. Y en este caso vamos a ver el tema de los monofisitas de Armenia. Miren, realmente el reino como tal de Armenia, pues es un reino muy antiguo. Ya tenía mucho tiempo que, pues ahora sí, tenía cierta independencia, cierta autonomía y demás. Realmente el reino armenio estaba al norte de lo que vendría siendo el Imperio Romano en su momento, pero en la parte asiática. Y pues ahora sí que no hay mucho énfasis. Realmente vemos que usualmente los historiadores se enfocan mucho en el cristianismo occidental, en lo que vendría siendo pues toda la zona de Europa, principalmente Europa, no tanto, un poquito Asia Menor, la zona griega y demás, y muy poco Armenia. Realmente a Armenia le hemos dedicado muy poco tiempo y creo yo que vale la pena investigar y profundizar, vaya, en lo que vino siendo pues este reino, porque la verdad sí fue muy importante y en su momento vamos a verlo. Realmente, pues como les comento, el reino de Armenia estaba al norte. Vaya, usualmente los persas siempre trataban, por así decirlo, de anexionárselo, de tomarlo, lo que venía siendo pues este reino. Y pues los romanos en su momento, pues ellos no estaban muy preocupados por conquistar esa zona, sino que su política pues era no conquistar Armenia, sino simplemente mantenerlos como aliados y que dichos aliados pues los protegiesen de los persas. En su momento, cuando Roma crece, cuando Roma se convierte en imperio, realmente vemos que para empezar había una clara diferencia entre el que era un ciudadano romano y el que no lo era. Okay, o sea, había como que esa diferencia muy marcada, si era un ciudadano romano, no era un ciudadano romano, etcétera y demás. Entonces, por ese lado, por así decirlo, pues sí, el ciudadano romano tenía privilegios y esto y aquello, y usualmente Roma llega a un punto en el cual se empieza a promover o empieza a llevar a cabo una política de naturalización, por así decirlo. O sea, es decir, lo que empieza a ocurrir pues es de que dicen, ok, vamos a empezar a darle la ciudadanía a todos aquellos que, no sé, que cumplan ciertas características, que se vayan a las ciudades, etcétera y demás, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que por ese lado ya llegó un punto en el cual pues casi todos eran ciudadanos romanos. O sea, había una gran mayoría que eran ciudadanos romanos, y esto ya no te daba un plus, vaya, por así decirlo. También tenemos un punto en el cual pues ahora sí que ya la conquista pues ya no era algo muy, ¿cómo se dice? La conquista pues ya no proporcionaba, por así decirlo, una gran, vamos a llamarlo así, un gran plus, ¿ok? La conquista no proporcionaba un plus. Entonces, ¿sabes qué? Pues me conviene más que Armenia sea un territorio autónomo y que sea como sea un aliado, y que dicho aliado me ayude a proteger mis fronteras con el imperio, antes que pues anexionármelo o conquistarlo, porque tengo que mandar tropas, encargarme de los impuestos. Entonces realmente me va a salir más caro encargarme yo del territorio que el mantenerlo como un aliado. Luego también tienes otro problema, los nacionalistas. Oye, la gente no se va a querer unir a Roma, ¿verdad? Entonces va a empezar a haber guerrillas internas entre los armenios. Entonces, pues no, o sea, mejor en vez de anexionarme a Armenia, pues mejor mejor que sea nuestro aliado, ¿ok? Y pues así es lo que pasa, ¿verdad? Lo cierto es de que pues por esta razón los armenios pues veían con buenos ojos a los persas, a los romanos, porque decían, mira, pues ellos no me quieren conquistar, seamos aliados y pues entre los dos opongámonos a los persas. Lo cierto es de que allá por el siglo III los persas vuelven a tomar Armenia, y pues ahora sí que lo cierto es de que los persas pues tenían, por así decirlo, agentes, tenían espías en ese reino, y mataron al rey Cosroes, y después pues invadieron al país. Lo cierto es de que el heredero al trono, que fue un niño que se llamó Tíriades, huyó con algunos de sus nobles y se refugió entre los romanos. En su momento el emperador Valeriano va a defender a los armenios, y pues lo cierto es de que los persas lo derrotaron y lo hacen prisionero. Entonces pues Armenia ya no le quedó de otra que someterse a los persas. Después
los persas empezaron a atravesar un periodo de crisis y en su momento, con ayuda del emperador Licinio que era el opositor o el contrario a Constantino, pues Tíriades logra regresar al trono armenio y en su momento pues ahora sí que lo reciben con honor y con gloria, etcétera, ¿verdad? Después después Persia vuelve a recuperarse. Persia vuelve a superar, por así decirlo, su crisis. Y en este caso, pues ahora sí, el rey Narses, después de que pone fin a la guerra civil, vuelve a invadir Armenia, lo que obliga otra vez a Tíriades a pues pedir asilo en Roma. Entonces en Siria, en Asia Menor, en Constantinopla, pues muchos armenios que huyeron con él pues empiezan a conocer el cristianismo y algunos se convirtieron. Justamente uno que se llamó Gregorio el Iluminador, él también se convierte, era pariente del rey Tíriades, y en su momento otra vez vuelve a haber guerra. Las legiones de Roma marchan al campo de batalla contra los persas y pues ahora sí que tuvieron éxito. Los persas se ven obligados a firmar un tratado de paz y el imperio se anexionó varias provincias que antes eran de Persia y Tíriades recuperó el trono. ¿Ok? Después, junto con Tíriades, pues regresan a Armenia los nobles que habían sido exiliados en Roma, y entre ellos pues empieza Gregorio. Empieza a predicar la fe, y en su momento, por así decirlo, mucha gente, bueno, el rey Tíriades ve como que el problema de que, oye, si empezamos a predicar una nueva fe, no vayan a creer la gente que nos hemos romanizado, que somos títeres de Roma, y pues eso como que no se ve muy bien. Entonces Tíriades ordena encarcelar a su pariente, a Gregorio, por 15 años. Pero después el rey se convierte y muchos de los nobles también se bautizan. Entonces surge esta conversión en masa, y mucha gente abrazó el cristianismo con buenos ojos. ¿Ok? Tanto llegó a esto que muchos sacerdotes paganos y sus hijos pues se convierten. Entonces, ojo, fíjense aquí un punto bien interesante, porque en este punto muchos sacerdotes se bautizan, paganos, también los pasan de que antes era sacerdote pagano, ahora vas a ser un sacerdote cristiano, y por lo tanto el sacerdocio se hizo hereditario. Por eso les comentaba que había diferencia, que entre la iglesia occidental y la iglesia católica, ellos como que ven con malos ojos que los sacerdotes se casen, que tengan hijos y demás, pero en el mundo oriental no. Eso obedece un poquito más a la cosmovisión judía, porque en ningún momento la Biblia dice que el que no se casa es más santo. Pablo sí lo dice, pero en su momento Jesús dice esto, pero en relación al don de la contingencia. O sea, Jesús no dice, a ver, es que si tú no te casas, no tienes hijos, vas a ser un super santo, y fíjate que no, la verdad es que no es así. O sea, no es así. Jesús dice en su momento, no, a ver, si tú tienes el don, pero realmente tienes el don, aprovechalo, ¿sí? Entonces, y él mismo dice, no a todos está dado esto. Porque al contrario, Jesús ratifica ese valor de la familia cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. ¿Ok? Entonces, pasa esto, y aquí vemos cómo pues también desgraciadamente el mundo, ¿cómo se dice? El mundo pagano empieza a tomar relevancia en los temas de la cristiandad, y pues ahora sí que pues por ese lado, pues sí se empiezan a mezclar ciertos elementos paganos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar. También vemos en el punto en el cual pues lo mismo pasa con Gregorio. Los descendientes de Gregorio pues empiezan a ejercer el poder, y pues llega un punto en el cual pues ahora sí que Tíriades se bautiza un 6 de enero del año 303. Y ojo, fíjense, en el edicto de Milán, ya hablamos un poquito del edicto de Milán, en el cual pues ahora sí que el cristianismo ya empieza a recobrar ese auge. El cristianismo ya empieza a convertirse como que en la fe oficial del imperio y demás. Pues fíjense que lo cierto es de que el primer reino cristiano de la historia no fue el imperio romano con Constantino, fue Armenia, ¿sí? Fue el primer reino oficialmente cristiano de la historia. ¿Ok? Entonces
Bueno, también hay que entender esto, que todas estas conversiones en masa influenciaron mucho el paganismo. O sea, el paganismo se infiltró en la iglesia y eso es cierto, ¿sí? Entonces, el tema de las imágenes, la idolatría, también es lo que les comentaba, que poco a poco pues tiene que ver. Ahora sí, de que muchos dicen, ¿cómo se dice? En este punto, pues mucha gente dice, no, es que los reformados y que esto y que aquello y demás, y es que son, es que los pentecostales adaptan prácticas de que no es esto y que no es aquello y demás. Pues lo cierto es de que siempre fue eso, esto siempre fue así. O sea, quien me diga de que no, la iglesia primitiva fue 100% pura y no tenía problemas. No, sí tenía problemas. La iglesia primitiva tenía el problema de los judaizantes. O sea, estaban los judíos que decían, no, hay que preservar la ley de Moisés, hay que apegarnos a la ley de mosaica, y los que decían que no, es que hay que ser un poquito más flexibles con estos temas. Y en sus momentos pues también el cristianismo bebe de la corriente judía, bebe de la tradición judía, y después el cristianismo bebe de la filosofía pagana también, ¿ok? Entonces pues ahora sí que pues por ese lado que no me parece correcto, no me parece apropiado decir, ay no, es que los ortodoxos mantienen una fe pura, o es que no, la iglesia católica ha mantenido tradiciones. No, es paganismo, se han mezclado paganismo, ¿sí? Como por ejemplo cuando critican, no, es que la música de los pentecostales combina cosas mundanas. A ver, toda la música tenía elementos mundanos. El incienso en su momento de la música gregoriana y de los cánticos ortodoxos estaba inspirado en el paganismo. O sea, la liturgia viene de la liturgia, los altares, todo eso viene del paganismo, ¿sí? O sea, las vestiduras acá, todas medio extravagantes de los sacerdotes, viene también del paganismo. O sea, entonces, por ese lado, sí hay que ser bien objetivos. O sea, no perdamos el sentido, no perdamos la objetividad. Obviamente hay cosas que la iglesia no debe adoptar, hay cosas que no hay ningún problema, por ejemplo la vestimenta. Oye, yo no le voy a decir a un cristiano del Amazonas que use saco y corbata, o sea, ¿sí? Las cuestiones culturales hay que tenerlas bien diferenciadas, ¿ok? Y pues bueno, les comento, en este punto, ahora sí que pues les digo que esta conversión en masa pues dejó mucho que desear, pero pues poco a poco el cristianismo se fue arraigando, ¿sí? Entonces, ya en el siglo V, el patriarca Sahak le pide a un estudioso que se llamaba Mesrop que traduzca la Biblia al armenio. Ojo, es lo que les repito, o sea, uno puede criticarles mucho a los armenios o a los nestorianos, pero ellos sí se esforzaron por ir a la Biblia, ¿sí? Por ir a la Biblia. Entonces, tal vez no lo hicieron muy... tal vez no fueron perfectos, pero tampoco nosotros lo somos. Entonces por ese lado sí tenemos que ser objetivos históricamente hablando, ¿ok? Muy bien. Entonces lo cierto pues es de que el momento, esto era difícil porque el armenio no era una lengua escrita. O sea, era una lengua hablada, pero no era una lengua escrita. O sea, había muchos elementos ahí que complicaban esta situación. Y después, ahora sí que con la ayuda de Sahak y varios de sus discípulos se traduce la Biblia. Primero se traduce el siriaco, ¿sí? Que el siriaco era, pues vamos a llamarlo así, una variación de las lenguas semíticas. Y después el griego. Y pues ahora sí que después sus seguidores, Mesrop y sus discípulos, pues empiezan a producir mucho tipo de literatura. Se empiezan a contribuir mucho a la literatura. Y eso ayudó mucho a que los armenios se pudieran unificar, ¿ok? Porque antes los armenios, por así decirlo, estaban divididos, estaban segmentados en varios clanes rivales, como hoy en día lo están los musulmanes. Y pues ahora sí que pues por ese lado, eso ayuda, el surgimiento de la Biblia ayuda de que ellos se puedan unificar. Ya en el año 450, otro rey de Persia trata de imponer la religión que es el mazdeísmo. Es Mazda, o sea, es la adoración a Mazda. Que ojo, el mazdeísmo viene del zoroastrismo, que es una religión que muchos dicen que se parece mucho al cristianismo y que el cristianismo bebió
del zoroastrismo, y mucha gente decía, no, es que fíjate que el cristianismo es una copia del zoroastrismo, porque del zoroastrismo tenemos registros, tenemos datos desde antes, no sé, creo que era desde antes del 1000 después de Cristo. Y en cambio desde el cristianismo tenemos registros desde fechas posteriores, pero descubrimientos tanto arqueológicos como de manuscritos más recientes, sobre todo los manuscritos de Qumrán, del Mar Muerto y demás, nos han demostrado que no, que los escritos propiamente de la corriente judio-cristiana son más antiguos o tenemos copias más antiguas que los del zoroastrismo. Por lo tanto, con la evidencia que tenemos podemos afirmar que fue al revés, que el zoroastrismo bebió del cristianismo y no al revés. ¿Ok? Digo, son muchos temas porque el zoroastrismo también te habla como de un dios, te habla de un diablo, te habla de un juicio final más o menos por ahí. Entonces, tal vez en un momento lo pudiéramos estudiar, ya depende de ustedes si lo quieren proponer. Y en su momento, lo cierto es de que los líderes, los patriarcas, por así decirlo, de Armenia se reúnen en Artachat y mandan un mensaje al rey de Persia, firmado por todos los obispos, y le dicen: de esta fe nadie nos podrá apartar, haz lo que quieras. Cuando los armenios enviaron esto, pues lo cierto es de que contaban con el apoyo del emperador Teodosio II y de Crisapio. ¿Se acuerdan de Crisapio? Que era el que andaba ahí moviendo influencias, que por el tema de la cristología y demás. Bueno, ese era. Entonces, lo que se conoció en su momento como el latrocinio de Éfeso, sucedió algo parecido. Y bueno, ese evento que estudiamos anteriormente. Después, Teodosio muere, y ya saben que pues le sucede Pulqueria y Marciano, y ellos cambiaron su política respecto a Persia y le retiraron el apoyo a los armenios. Lo que pasó en el año 451, justamente cuando se reúne el concilio de Calcedonia. Ojo, fíjense cómo la política tiene mucho que ver. El imperio oriental le quita el apoyo a los armenios, y en ese momento se produce también el concilio de Calcedonia, el cual pues ratifica todo ese tema de la cristología ortodoxa. Y lo que hacen los armenios, pues ven esto con malos ojos. ¿Sabes qué? Mi aliado cristiano, entre comillas, me deja morir literalmente, pues ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, lo cierto es de que se levanta un jefe militar, que fue Bardan el Valiente, y defiende las montañas, los pasos, y pues lo cierto es de que, pues desgraciadamente, Armenia pierde la guerra a pesar de todos sus actos heroicos y valerosos. Y pues lo cierto es de que Bardan el Valiente defiende con tan solo 1036 soldados, ¿sí? Que a la larga todos murieron. Y pues los persas conquistaron Armenia, y Armenia pues perdió su independencia. Hoy en día Armenia sigue siendo un reino, un país, vamos a llamarlo así, más o menos cristiano, y aún en día hay conflictos con los musulmanes. Ya después lo tocaremos, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren. También hay que reconsiderar esto de lo que les comentaba, de que pues cuando los armenios ven esto, ellos se niegan a aceptar el concilio de Calcedonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los romanos, que eran nuestros aliados, nos debieron defender, y por ser hermanos en Cristo nos debieron defender, y nos abandonaron. Por lo tanto, la iglesia en Armenia rompe relaciones con las iglesias de Roma y se declara monofisita, ¿sí? Y entonces esta misma iglesia acusa a los demás cristianos de ser traidores, no solamente eso, sino herejes también. Entonces, fíjense con esto. La iglesia armenia, fíjense, Armenia fue el primer reino cristiano, no fue Roma, fue Armenia. Armenia, el primer reino cristiano, declara herejes a los cristianos occidentales y orientales, ¿sí? Después vemos que también los nestorianos, que también muy antiguos, que incluso se podría decir que se puede rastrear algo de su origen a las iglesias primitivas, también declaran a las iglesias orientales y occidentales como herejes. El tema es con qué autoridad la iglesia católica se siente para decir que tiene el monopolio de la fe, cuando iglesias más antiguas
cuando iglesias con mayor trasfondo histórico ya la declararon hereje, ¿sí? Entonces, pues hay que ver por qué línea te vas a ir, ¿verdad? Entonces es lo que les comento, no podemos ver las cosas solamente en blanco y negro, ¿ok? Muy bien, entonces lo cierto es de que Armenia queda bajo gobierno persa y hubo mucha resistencia, a tal grado que pues el rey de Persia decide, ¿sabes qué? Va a haber libertad religiosa, va a haber cierto grado de autonomía, y con este propósito pues se nombra gobernador de Armenia a el patriota que se llamó Bajan en su momento, que él había organizado una guerra de guerrillas. A partir de ese momento pues empieza a haber paz, gozó de relativa paz, digo, siempre hubo conflictos, pero hubo más o menos paz. Y después llegó un punto en el cual pues los árabes conquistan el imperio persa, y también empiezan a conquistar los territorios orientales del imperio romano, y pues Armenia se queda bajo su gobierno. Fíjense, una anécdota, se cuenta que el califa, califa es como que los sucesores de Mahoma, Omar II, le concede una entrevista al patriarca de la iglesia armenia, Juan Otzun, y va con vestiduras lujosas, con vestimentas que eran muy lujosas, símbolos de su oficio como patriarca. El califa le preguntó al patriarca, le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Tu maestro no te enseñó que sus discípulos deben vestir humildemente? Entonces el patriarca le contesta al califa, o más bien le dice que lo acompañe a una habitación privada, y allí le mostró la túnica de piel de cabra que llevaba bajo sus lujosas ropas. Entonces le dice, ¿sabes qué? El Señor nos enseñó también que no debemos hacer alarde de nuestra virtud, ¿sí? Entonces el califa se queda convencido de que, oye, esta es palabra sabia, es palabra sabia. En el Corán se habla de los cristianos, se habla de los judíos, pues por lo tanto Alá está influenciando a esta corriente, por lo tanto él le promete, ¿sabes qué? Los cristianos no van a ser perseguidos, así que no se preocupen, ¿ok? Muy bien. Y pues lo cierto es de que sí hubo edictos que limitaban sus actividades, y en algunas ocasiones sí es cierto también que hubo persecución, pero en términos generales pues sí, los árabes respetaron la religión y la cultura de los armenios, ¿sí? Ojo, esto fue por etapas, ya lo iremos platicando también. En su momento pues sí hubo corrientes muy favorables o muy tolerantes a los cristianos, muy favorables a los cristianos por parte de los árabes, pero también hubo pues corrientes en su momento árabes muy fundamentalistas, muy locas, muy agresivas, ¿verdad? Entonces pues ahora sí que pues por ese lado podemos decir que vaya, no todo fue absoluto, ¿ok? Y pues bueno, ya en el siglo XI los turcos seleucidas, fueron otra tribu de árabes porque hubo muchas peleas. El imperio otomano o el imperio islámico no lo gobernaron los mismos. Surgió una dinastía de aquí y se peleaba con el resto, luego surgió otra dinastía de por acá y se peleaba con este otro resto y demás, ¿verdad? Entonces por ese lado pues no podemos decir de que siempre fue algo único, ¿verdad? Muy bien. Después estos turcos eran mahometanos, o sea, eran más fanáticos, esos tipos eran mucho más locos, más fanáticos. Y muchos armenios lo que hicieron pues de que emigran en su momento a Asia Menor, y con el tiempo se estableció lo que se llamó como el reino independiente de la pequeña Armenia. Y durante las cruzadas estos armenios pues hicieron aliados de los cruzados y hubo cierto acercamiento con Roma, ¿sí? Pero después los turcos se hacen dueños de toda la región y pues empiezan a oprimir a los armenios. De hecho, en pleno siglo XX, ya prácticamente hubo una masacre muy fuerte, hubo una masacre muy fuerte de los árabes contra los armenios, ¿sí? Entonces vaya, esto duró hasta muy cerca, ¿sí? Vaya, hasta tiempos muy recientes, para que nada más ahí lo tengan en cuenta, ¿ok? Muy bien, entonces lo cierto es de que ya en el siglo XX es lo que les comento, que pues esto se da lo más complicado, lo más difícil. Lo cierto es de que muchos armenios que vivían en la antigua Armenia pues en su momento quedan bajo
bajo dominio de Rusia, por así decirlo, y bajo el dominio de la Unión Soviética pues siguen ejerciendo ciertas tradiciones, ¿verdad? Aunque hubo mucha persecución también por parte de los comunistas, ¿ok? Y pues lo cierto es de que ellos también, los armenios, huyeron, muchos emigraron a Estados Unidos, a Brasil también hay comunidades, entonces todavía hay iglesias de tipo armenio, que pues mantienen ciertos elementos de sus tradiciones, ¿ok? Muy bien. Después vamos a ver ya el último punto que nos queda, y es el de los monofisitas. Fíjense, los monofisitas también es otro punto muy interesante de nuestra de nuestro estudio, porque fíjense, eso es una leyenda. Es leyenda, pero ya saben que a veces hay leyendas que tienen ciertas cosas de verdad. Y en el siglo IV, dos hermanos cristianos que se comenta que fueron, ya saben, para los nombres raros, Frumencio y Edesio, naufragan a las costas del Mar Rojo. Ahí fueron capturados y hechos esclavos pues por los habitantes del reino de Aksum en África, y tras un largo periodo de esclavitud se demuestra que estos hombres pues eran sabios, ¿verdad? Y su sabiduría hizo que se les diera la libertad y pues llegaran a ser consejeros del rey. Edesio en su momento pues decide, ya libre, decide regresar a Tiro, que era su ciudad natal, pero Frumencio se fue a Alejandría, donde estaba Atanasio, ya hablamos de Atanasio de Alejandría, y lo consagra obispo y lo envía de regreso como misionero al reino de Aksum. Y su labor misionera pues fue difícil, y alrededor del año 450, unos 100 años después del comienzo de la obra de Frumencio, el rey Exana se convierte al cristianismo. Y poco a poco el rey, sus nobles, aristócratas y demás se empiezan a convertir, y gran parte lo sigue a la fuente bautismal. Y el reino se convirtió cristiano, ¿ok? Que ojo, repito, estos reinos, si te fijas, es el año 450, o sea, el año 450 no está muy lejos del edicto de Milán, ¿ok? No está muy lejos del edicto de Milán, son 100 años más o menos aproximadamente, porque el edicto de Milán fue en el 313. Entonces, si te fijas, también hay mucha riqueza, vaya, en este lado hay mucha antigüedad por parte de los reinos etíopes, persas y armenios, ¿verdad? En cuanto al cristianismo. Y lo cierto es de que pues el reino de Aksum se empieza a crecer, y después sobre este reino se funda lo que es Etiopía, ¿sí? De este modo pues empieza o aparece un reino cristiano al sur de Egipto, que estaba cerquita de la frontera con el Imperio Romano. Lo cierto es de que Etiopía, la iglesia etíope, siempre guardó mucha relación con Egipto, ¿sí? Siempre hubo mucho apoyo, mucha interacción. Y después en el concilio de Calcedonia, lo cierto es de que cuando en el concilio de Calcedonia se condena al patriarca de Alejandría, que fue Dioscoro, los etíopes siguen el ejemplo de la mayoría de los cristianos egipcios y se niegan a aceptar las decisiones de este concilio, y es por esto que los demás cristianos les daban el título de monofisitas, ¿ok? Y a través de los siglos pues Etiopía mantuvo su independencia, no lo pudieron conquistar los árabes, y aquí se empieza o se sigue este rumor de que siempre hubo leyendas de que más allá, en Europa medieval sobre todo, de que hay un reino cristiano muy rico que estaba más allá de los territorios dominados por los musulmanes, ¿ok? Y lo cierto es de que otra leyenda, ya no sé si ya la conocían esta, que dice que Etiopía afirma que Etiopía fue fundada por los reyes, y que uno de estos, que viene de uno de los reyes que tiene sangre judía, ¿sí? Que uno de los reyes pues era hijo de Salomón y de la reina de Saba, y que pues estos emperadores, estos reyes, se mantuvieron en el poder pues hasta casi la segunda mitad del siglo XX. Esto es leyenda, pero no podemos decir que, lo que sí hay rastros es de que hubo comunidades judías que cuando cae el primer templo, cuando cae el templo de Jerusalén, huyen y en su momento se establecen en cierta zona cercana a la Etiopía, ¿ok? Entonces hay negros ahorita hay negros que comparten ADN judío, o sea, es interesante hacer este comentario, ¿ok? Entonces también tenemos que entender de que pues la leyenda decía que Salomón
ahí engañó a la reina para que comiera muchas especias. La reina le dio sed, toma agua, y como la reina le había prometido no tomar nada de su castillo, pues llega un punto en el cual dice: ¿sabes qué? Pues ya caíste, ahora pues vente para acá. Y el fruto de esa relación pues nace Menelik, y Manalik en su momento va a la corte de Salomón. Y cuando ya nace y crece y demás, él va a la corte de Salomón porque Salomón le haya dicho: mira, sí, si llegamos a tener un hijo de esta relación, mándamelo y mándamelo con mi anillo. Y le dio un anillo a la reina de Saba, supuestamente. Y lo cierto es de que pues el joven Menelik, pasado mucho tiempo, va y se presenta ante Salomón con su anillo, quien le enseñó sabiduría, etcétera y demás. Y supuestamente de aquí se funda la dinastía de los Salomónidas. Que repito, esto es leyenda, así que no me da mucha confianza a mí esto. También hay muchas leyendas en torno a que Salomón practicaba la magia, la brujería, etcétera. Lo cual no me parece muy descabellado afirmar que Salomón sí llegó a practicar el ocultismo. Lo que sí me parece muy descabellado ya es el punto, pues ahora sí pues principalmente de todas estas relaciones de los reyes que vienen de Salomón, que Salomón usó gigantes, no usó genios, demonios para por ahí construir el templo. Ese tipo de cosas ya me parece muy sin sentido. Pero bueno, son leyendas, ¿verdad? Y como siempre les digo, hay que mantener una visión integral de las cosas. Y pues bueno, también lo cierto es de que ya vamos a ir terminando con Egipto. Pues ya platicamos de que Egipto y Siria pues se hicieron monofisitas. Y recuerden que no había regiones en Siria y Egipto que pues se negaban, no querían aceptar las decisiones del Concilio de Calcedonia. Y después de los decretos y demás, de los intentos que hicieron Basilisco, Zenón, Justiniano y muchos otros que trataron de ganarse a los egipcios y a los sirios, pues lo cierto es de que no dio muy buena relación, por así decirlo. Esto no terminó a gestar, porque en su momento los árabes le quitan ese territorio al Imperio Bizantino. Y lo cierto es de que de estas corrientes pues salen dos iglesias, que fue la iglesia copta en Egipto y la iglesia jacobita en Siria. Y pues prácticamente porque fue Jacobo un misionero que empezó a evangelizar toda esa zona de Siria. El copto, fíjense, era un idioma, pues es un idioma antiguo de los egipcios. Es una especie de idioma que evolucionó de los antiguos, vamos a llamarlo así, jeroglíficos, más o menos. Y pues era un idioma que era hablado antes incluso de que fuera conquistado por Roma. Usualmente la gente, ya sabemos que la gente culta, la gente que se quería hacer intelectual, hablaba griego, después latín. Pero pues usualmente los campesinos y la gente pobre, que eran los antiguos habitantes de la región, eran egipcios originales, porque recuerden que Cleopatra no era egipcia, ella era griega. Ella venía de Ptolomeo, que fue uno de los generales griegos de Alejandro Magno. El tiempo de los faraones ya había terminado desde hace mucho tiempo, O sea, Cleopatra no debería considerarse, vamos a llamarlo así, de la dinastía legítima de Egipto, porque ella no era egipcia, era griega, ¿ok? Después, cuando pasan todas estas situaciones, también recordemos que fue en Egipto que donde empieza el monaquismo. O sea, realmente ahí se desarrolla. Y lo cierto es de que ahí empieza a crecer todo ese tipo de cuestiones, el monaquismo y demás. Y también se empieza a hacer una oposición cada vez más fuerte al Concilio de Calcedonia. Que ojo, muchas de esas cosas fueron por cuestiones políticas, ¿ok? Porque Siria y Egipto se sentían como que, oye, nosotros mantenemos al imperio y en cambio el imperio nos trata mal, el imperio no nos da lo que merecemos, etcétera. Y por cuestiones políticas empiezan como que a enemistar. Y lo cierto es de que cuando los árabes conquistan el país, pues ahora sí que el cristianismo de habla griega, pues que sí estaba más apegado con Calcedonia, pues sigue en comunión con Constantinopla. En su momento a estos cristianos se les decía los melquitas, porque recordemos que salen dos facciones. Unos eran los coptos, que eran como que el cristiano popular de las masas, los monjes del desierto, el cristianismo de los campesinos, y los cristianos de las ciudades un poquito más de habla griega, un poquito más
educados, por así decirlo, con mayor recursos, ellos sí estaban más alineados con Calcedonia. Y pues ese término melquita significa del emperador, ¿sí? Pero la mayoría de los egipcios sí estaba en oposición a las decisiones de Calcedonia y rompe con Constantinopla. A esto se les llamó coptos. Hasta el día de hoy hay cristianos coptos y es la iglesia más numerosa en Egipto, ¿sí? Hasta hoy en día. Y lo cierto pues es de que en Siria Justiniano trata de aplastar el monofisismo, pero Teodora pues que bueno pues, le siguió, se opone a esta política y protege algunas de estos, protege a algunos de los opositores al concilio de Calcedonia. Y lo cierto es de que uno de ellos fue Jacobo Baradeo, por eso le llaman los jacobitas. Fue un evangelista, un predicador muy famoso, con una vida muy austera, una vida íntegra, y él dedicó pues viajes misioneros y se convirtieron muchas personas. Consagra a 27 obispos, ordena miles de sacerdotes, y él llegó a ir a Siria, Egipto, Persia, Asia Menor, Constantinopla. O sea, fue una labor muy muy grande, a tal punto que a la iglesia, que era monofisita, la iglesia de Siria, se le empieza a conocer como la iglesia jacobita hasta el día de hoy, ¿sí? Lo cierto pues es de que los árabes, cuando los árabes llegan, conquistan los territorios de Jacobo, la iglesia de Jacobo dice: ¿sabes qué? La iglesia jacobita está fuera del imperio bizantino, repudiamos el concilio de Calcedonia, y lo cierto es de que estamos más para allá, estamos más fuera del imperio que para adentro. Por lo tanto, califas, líderes musulmanes, no nos persigan, nosotros no estamos a favor del imperio bizantino, nosotros no somos agentes extranjeros, trátenos bien, déjenos ejercer nuestra fe libremente y no vamos a andar causando conflictos, ¿ok? Esa fue la posición de la iglesia siria, ¿ok? Y lo cierto pues es de que nunca llegaron a ser tan numerosos en Siria como pues los eran los ortodoxos. A mediados del siglo XX se calculaba que había alrededor de unos 100.000 de estos, ¿sí? Y ya para terminar pues podemos decir que las iglesias disidentes surgen de las controversias cristológicas que pues perduran hasta el día de hoy, y que pues son 5 principalmente las ramas, ¿verdad? En oposición a Éfeso sale la iglesia nestoriana, en contra del de Calcedonia están las iglesias armenias, etíopes, coptas y jacobitas, que los demás pues llamamos monofisitas, ¿ok? Entonces está la armenia, la etíope, la copta, la jacobita y la nestoriana, ¿sí? Que la copta y la jacobita pues sí tienen muchas similitudes. Muy bien, entonces aquí vamos a dejar ese tema. Jóvenes, mi deseo es de que Dios los bendiga. Ya saben que sigamos estudiando y continuamos con el siguiente tema, que es la conquista de los árabes.